Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la parte de las teóricas. Yo soy el doctor Mauricio Pastén Vargas, cirujano gastroenterólogo. Hago mi inversión en radiología intervencionista y cirugía guiada por imágenes. Lo que les voy a mostrar es la parte ya básica que tenemos que saber acerca de la pared abdominal. Obviamente es importante saber pared abdominal porque de aquí vienen lo de las hernias, viene qué incisiones vamos a hacer, por qué vamos a hacer tal incisión, para qué nos sirve, etcétera. Entonces es importante saber el tema que vamos a presentar. Eh, um, Vamos a avanzar este tema y pues a ver, vamos yendo viendo. Cuando hablamos de pared abdominal, pues tenemos que ver primero qué es el abdomen, ¿no? Y me gusta mostrar esta imagen porque cuando la muestras, te das cuenta que no solamente es todo lo que está debajo de las costillas y hasta el pubis, sino hay partes que están eh, dentro de la caja torácica e incluso están en la parte superior, ¿no? Que cuando con la respiración, por ejemplo, el vaso y el hígado, etcétera, los riñones que están justo debajo de las costillas, al lado de la columna vertebral. Entonces, es muy importante saber conocer esto que cuando hablamos de pared abdominal, cuando hablamos del abdomen, hay que tener en cuenta que el abdomen también sube a una parte dentro de la caja torácica del ósea, ¿no? Entonces pertenece también una parte. Porque ustedes cuando lean los libros van a decirles que solamente es los laterales, que va a ser la apófisis sifoides y 6 7 y 8 de acá las costillas, ¿no? Que son los cartílagos, ¿no? De las costillas, pero la verdad es que sube incluso hasta la cavidad torácica, el abdomen, ¿no? Ahora, para ver cavidad abdominal, pues lo que tenemos que ver primero es cómo está compuesta. Normalmente la cavidad abdominal tiene son nueve cosas que hay que pasar desde de la cavidad abdominal, o sea, para poder ingresar a la cavidad abdominal. Eso siempre les van a comentar. eh, um, Nueve músculos, etcétera, todo que son típicos cuando nosotros hacemos incisiones, generalmente la gran mayoría son laterales, paramedianas, etcétera. Entonces hay nueve capas que se cruzan. Por eso tenemos que conocer primero los músculos. Entonces, cuando hablamos esto de los músculos, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ir desde adentro hacia afuera. Entonces, lo que tenemos más dentro de todo el cuerpo que está pegado hacia las vértebras es el iliopsoas, que es este músculo que va a estar, que ya ustedes ya lo han visto en anatomía. Después tenemos a este otro, que va a ser el cuadrado lumbar. Estamos hablando de esta región netamente, que es la región lumbar, más o menos ustedes se pueden dar cuenta que porque acá hay la presencia de riñones, páncreas, duodeno, estamos generalmente en la L1, L2, ¿ya? Entonces, tenemos el cuadrado lumbar. Y después tenemos los músculos que van a cubrir toda la pared abdominal. En la pared abdominal, pues, ¿cuáles vamos a tener? Vamos a tener el músculo transverso, que es el transverso del abdomen, que es el más interno de todos los músculos de la pared abdominal. Cuando ustedes les pregunten cuál es el músculo que está más adentro en la pared abdominal, pues es el transverso, ¿no? El transverso que ya hacia la línea media van a ver que acá termina el músculo y ya solamente está yendo sus fibras de aponeurosis o fibras de fascia. Entonces se vuelve la fascia transversalis más adentro, ¿no? En la parte inferior ya se va volviendo la fascia transversalis. Después tenemos el músculo que le continúa, que es el oblicuo menor. El oblicuo menor o el oblicuo interno es este que lo vemos acá. Y ahora vamos a ver un poco de las fibras, cómo lo podemos distinguir en los cortes.
Después de eso tenemos el oblicuo mayor. El oblicuo mayor es el más externo de los músculos de la pared abdominal. Entonces tenemos un músculo más externo en la pared abdominal. Y todos estos músculos, como ustedes pueden ver, se unen en sus fascias a esto que está envolviendo prácticamente a otro de los músculos importantes, que es el recto anterior, ¿no? Esos son los músculos de la pared abdominal lateral y anterior del abdomen. En la parte posterior obviamente tenemos otros como están acá, que es el transverso espinoso, tenemos el dorsal largo, tenemos el sacrolumbar y tenemos el dorsal ancho, que es prácticamente el que recubre toda la pared posterior. Pero generalmente, ¿dónde acaban nosotros? ¿Cómo definimos pared torácica? Le digo pared abdominal, pues la definimos desde las vértebras y todos los músculos que van desde las espinosas hasta la línea alba, pues son los músculos de la pared abdominal. ¿Ok? Sigamos. Entonces, cuando nosotros avanzamos desde afuera hacia adentro, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Es la piel. La piel, que ya ustedes ya conocen, es un órgano que recubre todo el cuerpo, que está compuesto de cuatro partes: de dermis, epidermis, hipodermis y después tejido celular, etcétera. Entonces, la piel es muy, muy importante. Cuando nosotros avanzamos desde la piel hasta la cavidad abdominal, si ya conocemos los músculos, son 9 las capas que se pasan generalmente. Entonces, cuando hablan de esas capas, son primero, la primera capa que hay que pasar para entrar a la cavidad abdominal es la piel. La segunda capa es el tejido celular subcutáneo, que siempre está por debajo de la piel. Entre este tejido celular subcutáneo hay unas fascias superficiales, tanto la de Camper como la de Scarpa, que son fascias superficiales que se encuentran en todo el cuerpo, pero nosotros en la cavidad abdominal las podemos delimitar mucho mejor. La más superficial, la de Camper, y la más profunda, que es la de Scarpa. Después de eso, nosotros tenemos que cruzar músculos. ¿Cuáles son los músculos? El primer músculo que vamos a cruzar o que nos vamos a topar es el más externo, el que ya habíamos hablado, el oblicuo mayor. Después vamos a toparnos con el músculo que está al medio, que sería el oblicuo menor, y después ya nos vamos a topar con el transverso. Pasado el transverso, nosotros, o la fascia transversalis, cualquiera de las sea la situación, nosotros ya vamos a toparnos con tejido graso, que este tejido graso es la grasa preperitoneal, que le llamamos, y después de eso tenemos el peritoneo. El peritoneo, que lo más allá, cuando esté dando la segunda clase, vamos a verlo. Entonces, y ya seguramente han visto las propiedades del peritoneo en la anterior clase, ¿no? Y bueno, después tenemos estas líneas de Langer que dice acá. Se me fue. Ahora sí. Las líneas de Langer. Como ustedes pueden ver, son líneas que no son rectas, la mayoría son oblicuas, la mayoría eh, no tienen una forma recta, ¿no? Y esto es debido a que estas líneas son donde tenemos el mayor cantidad de tejido, eh, que va a ser colágeno y que va a que va a producir elasticidad al cuerpo. O sea, son como las líneas donde hay mayor cantidad de colágeno y elasticidad, las líneas de Langer. Entonces, estas líneas de Langer, como ustedes pueden ver en todo el cuerpo, se van de una forma diferente en todos lados. Miren cómo acá en la cara anterior del brazo son eh, um, casi rectas, digamos, casi transversales, y aquí son casi horizontales en la pared posterior. Lo mismo pasa, pero en el abdomen generalmente son unas líneas que están así como eh, no rectas, sino oblicuas. Y por eso es que las incisiones, mientras más oblicuas, o sea, mientras más sigan estas líneas, tienen menos espesor, o sea, fibrosan mucho mejor. Cuando se hace la fibrosis, pues es una línea.
En cambio, ustedes si van a ver incisiones que se hacen en la línea media o se hacen en la línea o son pararrectales, etcétera, que son transversales, que rompen estas fibras, las líneas son, o sea, las cicatrices son mucho más anchas, mucho más gruesas y un poco más deformes, a diferencia de lo que es una incisión horizontal. Por ejemplo, las incisiones Fan Steel, que son las que usan para gineco, son incisiones que siguen estas líneas. Por eso siempre cierran de una forma un poco mejor que una, por ejemplo, una infraumbilical, que cierra, evidentemente puede cerrar bien, pero generalmente son más gruesas y se notan a diferencia de las oblicuas o de las que siguen las líneas de Langhans. Para eso nos sirven las líneas de Langhans. Recuerden que tienen aquí colágeno, fibras de elásticas, etcétera. Entonces es por eso que nosotros siempre nos referimos a eso. Si vas a hacer una incisión, siempre sigue las líneas de Langhans. Es mucho mejor para que cierre mejor. ¿No? Ese es el concepto prácticamente. Y como podemos ver, aquí están las líneas de Langer, igual decimos lo mismo. Como pueden ver, miren acá, por ejemplo, las líneas de Langer acá están, este es con una incisión Fan Steel, como les decía, con una incisión inferior, pues obviamente cierra mucho mejor que una mediana como la que se solía hacer. Y miren estas, ¿no? Las que son oblicuas, siguiendo la línea de la costilla, también cierran mucho mejor, a diferencia de las que son pararrectales, para vesícula, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, después de la piel, pues nosotros tenemos el tejido celular subcutáneo. Y uno dice, ¿para qué sirve el tejido celular subcutáneo? No solamente, como dice ahí la cuestión de que mientras más grasa tengas, eh, te produce mayores, o sea, no estás gordito, si no estás blindado, no es tal cosa, sino la grasa pues, tiene los lípidos, obviamente estos lípidos se van a absorber con una proteína que es la lipasa y tienen cadenas nerviosas que va a ser la noradrenalina, ¿no? Entonces, la grasa, lípidos, bueno, producir igual hormonas, etcétera, y eso es lo que va a pasar acá, ¿no? En la grasa, el tejido celular subcutáneo. No solamente, bueno, lo principal es un acúmulo de lípidos, ¿no? Entonces, el acúmulo de lípidos existe y en la mayoría de los pacientes, aunque por más nosotros hemos hecho alguna vez estudios de nutrición que decían, no, pacientes con índice de masa corporal normal, pero cuando se les hace la biometría, la bioimpedancia que se llama, o eh, um, la bioimpedancia, se puede verificar ahí la composición corporal real. Entonces hay gente que tiene un índice de masa corporal normal, pero que tiene mayor cantidad de grasa que de músculo. Y hay otra gente que tiene índice de masa corporal normal, que no tiene grasa y tiene músculo. Entonces eso también se lo puede ver con diferentes personas. Por ejemplo, pongan nomás, no sé si alguna vez han visto hay una serie una vez que habla de atletas. Cuando juntan varios atletas, todos casi tienen la misma composición, o sea, todos tienen un índice de masa corporal casi normal, pero su composición corporal es diferente. Entonces, la grasa es uno de los órganos que también nos sirve para acumular lípidos, pero también nos sirve para acumular las hormonas, hacer funcionar las hormonas también, porque ahí también es donde se reservan estas hormonas y nos pueden ayudar, ¿no? También tienen varios vasos sanguíneos y varias arterias perforantes. Como ustedes pueden ver en esta disección, estamos retirando el músculo, pero se puede ver como fibras que van hacia el tejido celular subcutáneo e incluso van hacia la piel. Esas se llaman vasos perforantes, ¿no? Y hay un plexo que es el plexo subdérmico, que obviamente está debajo de la dermis y de la piel y del tejido celular, y donde hay también nervios perforantes. Nosotros tenemos, siempre recuerden que todos los lugares del cuerpo tienen irrigación, tienen inervación,
Y es muy importante por eso esta parte del cuerpo. Ahora vamos a hablar un poco de la parte del músculo aponeurótico. Pues, acá solamente vamos a hablar de cómo dividimos el abdomen en la cara anterior. El abdomen en la cara anterior, pues ya saben cómo se va a dividir. Esto ya lo han visto en semiología, son 9 espacios. Vamos a tener se van a dividir por líneas ficticias, porque estas no existen, ¿no? Nosotros vamos a crear estas líneas. La última costilla, el último reborde va a ser una línea horizontal, donde está la espina ilíaca antero superior, igual va a haber una línea horizontal, y las transversales van a ser en la línea medio clavicular. Estas van a dividir el abdomen prácticamente en 9 espacios, ¿no? Un hipocondrio, epigastrio, hipocondrio, este derecho, este izquierdo. Este va a ser flanco derecho, flanco izquierdo, y la zona media se va a llamar epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, y fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. ¿Ok? Sigamos avanzando. Cuando nosotros vemos otra vez, esto es importante para poder tener una idea de lo que son los músculos rectos, las vainas de los rectos y las fascias que van por detrás de los rectos. Como habíamos visto en la anterior imagen, nosotros habíamos visto que todos los músculos, tanto oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, tienen sus fibras que van a llegar hacia la vaina de los rectos. La vaina de los rectos es una vaina prácticamente, porque va a envolver todo lo que son los músculos rectos anteriores. Los rectos anteriores se van a dividir el lado derecho del izquierdo por una línea fibrosa que se llama la línea alba. Esta línea alba es la línea donde uno generalmente los cirujanos dicen es donde mejor se puede ingresar a cavidad. ¿Por qué? Porque no lesionas vasos, no lesionas músculos, no rompes estructuras nerviosas. Como es una línea fibrosa, se puede ingresar mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, todas las capas, recuerden que todas las capas del abdomen tienen esas nueve cosas que habíamos dicho, a excepción del ombligo. El ombligo es una cicatriz que solamente va a tener fibrosis. Es una obliteración de un conducto que existía previamente, entonces es fibrosis. Aquí cuando nosotros vemos igual los músculos, podemos ver el oblicuo externo, que va a tener aquí sus fibras que van a cubrir prácticamente por la parte anterior, junto con la vaina de los rectos, el músculo recto anterior. Y por atrás estamos viendo esto que nosotros llamamos la fascia transversalis, y aquí se va a ver, se la muestra, precisamente porque la fascia transversalis va a ser muy importante cuando nosotros estemos viendo las hernias, ¿no? Esta vaina por ejemplo, este músculo recto está cubierto por el oblicuo mayor en la parte superior, pero ya en la parte inferior, el oblicuo menor, da sus fibras hacia un conjunto que se llama tendón conjunto, porque van a venir las fibras tanto del oblicuo transverso y oblicuo menor, y las fibras incluso del recto, tanto aponeuróticas como el músculo piramidal que va a estar por acá, a hacer un tendón que se llama el tendón conjunto, que es prácticamente una unión de las fibras de todos estos músculos, un engrosamiento que se va a llamar tendón conjunto, ¿no? Entonces tenemos al recto del abdomen acá otra vez, lo vemos al transverso que está por atrás, oblicuo interno que es este y el oblicuo externo. Esta imagen es muy importante para poder ver las fibras, cómo está yendo las fibras, ¿no? Obviamente esto es transverso, o sea, el recto del abdomen es una línea recta, transversa, que va desde la parte de apéndices sifoides, todo lo que son la cadena eh, um, de cartílagos de los músculos, de las costillas, perdón, de las 6, 7 y 8, y esto baja hasta el pubis, hasta junta con fibras del piramidal y con las otras fibras, y llega hasta el tubérculo del pubis, ¿no? Después tenemos el transverso tiene fibras que, como ustedes pueden ver, a diferencia del recto, estas fibras del transverso son horizontales, no transversales. Y el oblicuo interno o oblicuo menor, que va a tener fibras que estas fibras van a ir ascendiendo
como hacia arriba, van a ir de abajo hacia arriba. En cambio, las del oblicuo externo van a ir de arriba hacia abajo. Las del oblicuo externo siempre es como cuando tú te metes las manos al bolsillo. Entonces van de arriba hacia abajo. En cambio, las del oblicuo interno van de abajo hacia arriba. Eso es importante también para poder reconocer cuando tú estás entrando a cavidad. A veces te pierdes y no sabes en qué lugar o en qué porción estás. Entonces, ya sabiendo hacia dónde están yendo tus fibras, te puedes dar cuenta exactamente a qué nivel estás trabajando, ¿no? Y como decimos otra vez acá, las fibras rectas obviamente van a ser del transverso del abdomen, las transversas van a ser del recto, las fibras ascendentes van a ser las del interno, del oblicuo interno o oblicuo menor, y las fibras descendentes van a ser del oblicuo externo o oblicuo mayor. Ok, en la pared posterior, como les decía, no vamos a tener mucho, no tiene un poco, nosotros no le damos mucha importancia porque estas más van a servir para hacer, para que el tórax, el eje de todo el cuerpo no esté rotado, para la rotación de todo el cuerpo y obviamente flexión y para el movimiento óseo más que todo, ¿no? Son músculos de fijación, como son el cuadrado lumbar, que es el más interno, el iliopsoas, que va a estar por dentro, sí, ese sí va a tener contacto con la cavidad abdominal. A través del iliopsoas, en la parte lateral de los iliopsoas van a correr los uréteres, va a estar los riñones también. Y después tenemos el iliopsoas, va a estar compuesto obviamente por el ilíaco y los psoas, tanto mayor y menor. Bueno, como se puede ver, esto es visto desde adelante, desde la parte anterior. Este músculo es el iliopsoas. Este que está acá se llama cuadrado y estos son el ilíaco y los psoas, tanto psoas menor como psoas mayor, ¿no? Estos son los que nosotros sí vamos a poder ver en la cavidad, en la pared, pero estos están cubiertos por peritoneo, entonces generalmente son retroperitoneales y muy difícil que se los pueda ver cuando se ingresa a cavidad. Por eso tampoco les ponemos mucha mente, ¿no? En esta cuestión. Las fascias, como les decía, las fascias van a ser un conjunto de capas fibrosas que van a cubrir los músculos y que van a ir juntándose. Por ejemplo, aquí podemos ver nosotros el recto del abdomen que va a estar cubierto por una vaina de los rectos que va a tener la fascia transversal, que va a tener la fascia del oblicuo menor, la fascia del oblicuo mayor, etcétera, que van a ser las que van a cubrir esta vaina de los rectos, ¿no? De la misma forma, si nosotros vemos desde un corte sagital, podemos ver esto, ¿no? Que es igual, vemos el peritoneo y vemos cómo las capas están cubriendo primero el recto y después cómo se van a unir prácticamente, ¿no? Se unen a la línea media, ¿no? Otra cosa que está importante acá, que está bien linda para poder ver, son la irrigación. La irrigación tenemos una irrigación de prácticamente todo el abdomen a través de dos sistemas, ¿no? Estas que son las epigástricas inferiores y estas las epigástricas superiores. Epigástricas superiores que van a venir desde la mamaria interna y las epigástricas inferiores que van a venir desde la ilíaca superficial. Entonces, aparte de esto, obviamente hay arterias perforantes que ya habíamos comentado y hay obviamente las dorsales también que van a ir siguiendo prácticamente toda la columna y en el abdomen van a prácticamente dar la vuelta, son las dorsales del abdomen. Esto es la línea alba para que se pueda comprender, por eso les decíamos que es el mejor lugar para poder ingresar. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que dañar. Tenemos solamente piel, tenemos
la aponeurosis o la línea alba como tal. Por debajo puede haber un poco de grasa preperitoneal y el peritoneo. A diferencia de las 9 capas que tenemos que cruzar, por ejemplo, a este nivel, ¿no? Lateral al músculo, al transverso, al recto del abdomen, entonces tenemos que cruzar 9 capas: la piel, tejido celular subcutáneo, las fascias, escámper, escarpa, después oblicuo mayor, menor, transverso, peritoneo, grasa preperitoneal, peritoneo. Entonces eso es más complicado, ¿no? Y aquí está cómo son las uniones, ¿no? Por ejemplo, el oblicuo mayor va a dar estas líneas azules que se van a decusar entre ambas, lado a lado, del lado derecho con las del lado izquierdo. El oblicuo, el transverso, de la misma forma va a mandar va a mandar fibras que se van a decusar en este nivel. Y el oblicuo medio o el oblicuo menor va a ser el que va a dar estas fibras que van a cubrir prácticamente lo que es la vaina de los rectos. Pero como ven acá, se van a unir tanto a la parte inferior del transverso como a la superior del oblicuo mayor. Entonces prácticamente se lo ve así, es un enmarañado de fibras, que estas fibras obviamente, ¿dónde está más fibrosado? Pues en la línea alba. Línea alba es importante para algunas patologías, por ejemplo, ¿cuáles? La diástasis de rectos. ¿Qué significa la diástasis de rectos? Estas fibras se vuelven laxas. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que ha habido un aumento de la presión intraabdominal. ¿Cuáles las cosas que pueden producir un aumento de la presión intraabdominal? El embarazo, engordar, ascitis, etcétera. Todo lo que produce incremento de la presión hace que estas fascias prácticamente se vuelvan más laxas. Y al ser más laxas, pues obviamente cuando nosotros hacemos algún esfuerzo físico, pues se nota esa laxitud a nivel de la línea alba. Entonces, es muy importante para nosotros tomar en cuenta eso, ¿no? Que, por ejemplo, una diástasis de rectos es una debilidad de la fibrosis de la pared. Ok, sigamos. ¿Dónde es importante también las fascias? En la región inguinal. Cuando estemos viendo hernias, vamos a ver lo importante que son. Aquí podemos ver el oblicuo externo que va a dar su fascia, y aquí tenemos la fascia del recto anterior. Prácticamente esto no es la fascia, sino se llama la vaina de los rectos. Y aquí tenemos este ligamento que es el ligamento inguinal. Y aquí, por ejemplo, podemos ver el cordón espermático que está yendo hacia el testículo y los orificios, el orificio externo, el anillo inguinal externo. El superficial está por aquí adentro. Entonces, el anillo superficial externo está compuesto prácticamente por fibras de unión de estos músculos, ya sea recto, ya sea oblicuos, de oblicuo mayor, menor y transverso. Aquí se puede ver mucho mejor en esta imagen cómo está aquí el recto, el músculo piramidal que habíamos nombrado, y cómo está el conducto prácticamente. Este es el ligamento inguinal y por aquí están yendo todo lo que son las aponeurosis. Esta ya no estamos viendo todas las capas, estamos viendo ya la del oblicuo menor, y por detrás esta amarilla que se va a notar acá, que es la pared posterior del canal del conducto inguinal, que ustedes van a ver cuando vean hernias, es la fascia transversalis. Como pueden ver, amarillo la parte posterior, aquí es la parte más posterior, esta es la fascia transversalis. Y esta línea, donde se están uniendo todas, se va a llamar tendón conjunto. Tendón conjunto porque todos los músculos, las fascias van a unirse a este nivel, y esto se llama tendón conjunto. Volviendo a los vasos, vamos a ver otra vez, como les había dicho, vamos a tener vasos epigástricos que van a ser profundos y superficiales. Los superficiales van a venir obviamente igual de las circunflejas ilíacas, y los profundos van a venir de la ilíaca externa. Entonces, los de la parte superior,
los epigástricos superficiales o eh, superiores vienen directamente van a venir de esta área de la subclavia, rama que es directa casi de la aorta, y van a ir debajo de la mamaria externa, ¿no? Por aquí toda la mamaria y después ya vienen los epigástricos superiores. ¿Es importante todo esto? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos que incidir, por eso, miren, si incidimos por la línea media, no va a haber problema. Si hacemos una incisión a este nivel, tampoco va a haber mucho problema. Lateral, tampoco hay mucho problema, pero cuando hacemos una incisión mediana o que atraviesa los transversos, pues ahí sí es donde se nos pone sangrante la cosa. Eh, estos son la cadena de linfática, la cadena linfática que va a recibir prácticamente de la región de los nódulos de la región inguinal, va a ir subiendo y prácticamente entra al conducto torácico y obviamente ya esto se va a comunicar obviamente con el sistema venoso, pero va a recoger igual todo de la cavidad abdominal. Los nervios, como pueden ver, está súper inervado y obviamente van a seguir dermatomos que ya se los había comentado previamente. Hay nervios que tienen una rareza peculiar, ¿no? O sea que tienes un dermatomo que está con mucha relación, por ejemplo, abdomen con piernas, etcétera, o pies con abdomen. Eso es por los dermatomas, ¿no? Que son hacia dónde están yendo las fibras nerviosas y de dónde a dónde están trayendo las fibras nerviosas el estímulo hacia la parte central. Nervios importantes, pues tenemos aquí los nervios estos que van a ser los importantes de pared, que van a ser el cutáneo lateral o ilio hipogástrico, el subcostal, aquí van a estar los ilioinguinales que van a ser importantes, el ilioinguinal superficial, que igual es muy importante cuando nosotros trabajamos especialmente sobre las hernias, ¿no? En pared abdominal. Ok. ¿Para qué nos interesa saber la pared? Pues obviamente por esto, como ya les decía, tenemos acá 9 capas que van a ser desde la pared, tejido celular subcutáneo, tenemos músculos. Esta es, por ejemplo, una hernia umbilical, ¿no? Pueden ver acá, miren cómo está la línea alba y este es el ombligo. Pero cuando nosotros tenemos una hernia a través del ombligo, porque esta zona, miren, es la más debilitada. La fascia no tienen tanta fascia, sino es una fibrosis pequeña. Entonces, por este lugar es el lugar de mayor debilidad por donde salen las hernias, ¿no? Y por ejemplo, aquí está saliendo una hernia. Entonces, esta hernia, como se la ve acá, se puede identificar varias cosas. Se puede identificar el anillo, que es estos lugares donde está la aponeurosis, se puede identificar el saco, que es todo lo que recubre el contenido, y el contenido, que en este caso es intestino. Hernias hay de todo lado y las hernias de pared son las más comunes, por ejemplo el umbilical, las hernias inguinales, las hernias crurales y las epigástricas. Y obviamente las hernias incisionales que hablan cuando se ha operado ya el paciente. Ok. Como les decía, tenemos varias capas, son la piel, aquí tenemos el tejido celular subcutáneo, aquí están las dos capas, la camper y la escarpa. Camper, como les decía, era más superficial y escarpa, que es una fascia que es un poco más profunda, casi pegada al oblicuo mayor. Después tenemos los músculos, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso y por detrás del transverso, fascia transversalis, tejido celular subcutáneo y tenemos el peritoneo. El peritoneo que está con... ¿Cuál peritoneo vamos a encontrar acá? Como estamos hablando de pared, es el peritoneo parietal. Todos los peritoneos que hacen brilloso los órganos se llaman peritoneos viscerales, en cambio los que están en pared se llaman peritoneos parietales. Aquí un poquito, digamos, para entender la región inguinal. Esto es
un esquema que veamos que se hace generalmente, donde puedes ver el ligamento inguinal, por encima está el oblicuo externo y el transverso o el tendón conjunto. Por detrás obviamente está la fascia transversalis. Hacia este lado está el escroto y hacia este lado está la cavidad peritoneal. Es por eso que el conducto inguinal es una comunicación desde de todo lo que es cavidad con el exterior. A través de este conducto llegas desde la cavidad peritoneal al escroto, un lugar donde generalmente se producen hernias, y las hernias más importantes son estas, ¿no? Para entender mejor, aquí está el conducto, este es el canal inguinal o el conducto inguinal. Aquí estamos hablando del cordón espermático. Acá podemos ver las fascias y obviamente el oblicuo externo. Esta es la transversal y es como si estuviéramos viendo de adentro hacia afuera. Aquí hay estos vasos que son los epigástricos, que obviamente les hemos comentado, que vienen de la ilíaca externa, que van a producir la irrigación de prácticamente todo el abdomen en la parte inferior. Los hipogástricos superiores van a venir obviamente de la mamaria, como ya hemos dicho, y eso también van a producir la irrigación de toda la cavidad. Aquí podemos ver la importancia de la pared, por ejemplo, aquí cuando vemos las hernias, ¿no? Esta es una hernia inguinal que sale todo el contenido hacia el testículo. Miren, una hernia inguinoescrotal se llama esta, ¿no? Y las hernias igual, esta es otra hernia igual de la misma característica. Como pueden ver, aquí están todas las capas y como tiene un orificio ya formado, pues sale por ahí. Es el lugar de debilidad, ¿no? Eso en cuestión de pared abdominal. Vamos a checar rápidamente algo de la cavidad peritoneal. Así ya nos ponemos en orden. Cuando ya hablamos de la cavidad peritoneal es lo que está adentro de, de la pared abdominal, ¿no? O sea, nosotros vamos a hablar ahora de la cavidad peritoneal. No sé si se ha... Creo que no se ha visto. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a repasar. Ustedes ya han debido ver esto del peritoneo. Les debía explicar ya el doctor Morochi. Pero es prácticamente, el peritoneo es una serosa que tiene más o menos 22.000 centímetros cuadrados. Si nos lo llevamos a metros, es 22 metros cuadrados esto. Entonces tiene dos peritoneos, es peritoneo parietal y visceral. Tiene una subserosa y obviamente el contenido es líquido peritoneal. ¿Sirve para qué? Absorción, y generalmente sirve para eliminación igual de líquido, ¿no? Que, por ejemplo, la diálisis, cuando se hace diálisis peritoneales, ¿qué pasa? Hay mucho líquido que sale hacia el tercer espacio. Ese tercer espacio con la diálisis se limpia a través de una máquina y se devuelve el líquido limpio y obviamente se libera la basura por ese nivel, ¿no? ¿Cómo vamos a dividir la cavidad peritoneal? La cavidad peritoneal, como decíamos, se puede dividir en 4 espacios como estos, que van a ser el supracolónico derecho, supracolónico izquierdo, o podemos llamarlos estos espacios mesentéricos, supramesentérico o el inframesentérico y el pélvico. Esta es una forma, digamos, más convencional de llamarlo por espacios. La clásica habla de 9 espacios que tenemos que ver en la cavidad peritoneal. Esta cavidad peritoneal va a tener 9 espacios y van a ir como siguen, ¿no? Tenemos acá una línea que es siguiendo el colon. Todo lo que está por encima va a ser supracolónico, todo lo que está por debajo va a ser infracolónico. Los supracolónicos van a tener 4 espacios. Como ustedes pueden ver acá hay un espacio que se llama 7, que se va a ser el sufrénico. El sufrénico del lado lateral se va a llamar, porque acá tenemos una cuestión que se llama el ligamento falciforme, que es el que va a partir el hígado en dos. Entonces el ligamento falciforme va a dividir este espacio sufrénico en dos: sufrénico lateral y sufrénico medial. El sufrénico izquierdo está dado por este espacio.
es el que sería el 9. Y justo por debajo del hígado, nosotros vamos a llamar ese espacio el espacio subhepático, ¿no? Subhepático. Entonces, ese espacio subhepático, vamos a tener igual correderas de acá que le vamos a llamar, se llaman estas correderas o nosotros le llamamos correderas parietocólicas. Parietocólica derecha, parietocólica izquierda. De la misma forma que en esta gráfica, nosotros tenemos una línea que no se va a modificar, que es una línea fija que ahorita vamos a ver, que es por donde pasa por donde pasa el meso, perdón, del intestino. Entonces vamos a dividir en dos espacios, supramesentéricas y inframesentérico. Después tenemos la cavidad pélvica, que no va a cambiar como compartimiento pélvico, pero sí se va a llamar de forma diferente tanto en varones como en mujeres. En mujeres se va a llamar fondo de saco y en varones se va a llamar el espacio recto vesical. ¿No? Ok. Importante, ¿por qué decimos que es importante? Precisamente por esto. Las cavidades peritoneales, ustedes pueden ver el peritoneo. El peritoneo parietal es este que va a cubrir toda la pared. Pero después, cuando ya termina de cubrir la pared y empieza a cubrir órganos, se va a llamar peritoneo visceral. Por ejemplo, aquí el peritoneo parietal ya está cubriendo lo que es el útero, aquí va a cubrir la vejiga, el útero. Como pueden ver acá, van a cubrir órganos acá, que son los órganos, los intestinos, etcétera, ¿no? Y va a tener repliegues. Aquí está el colon, que igual va a ser un repliegue. Después va a cubrir este repliegue, este mismo repliegue. Ustedes van a verlo. Este repliegue es un repliegue que se va a engrosar, que se va a llamar después epiplón, pero está cubierto por peritoneo. Es bien interesante. El epiplón no parece que fuera recubierto por el peritoneo, pero está recubierto por el peritoneo. Y va a dividir en espacios, ¿no? Este es espacio que está justo por detrás del estómago, se va a llamar el aumento menor, ¿no? O el saco, o el aumento menor, y el aumento mayor ya va a ser todo lo que estamos por este lado, ¿no? Ok. Aquí tenemos por qué es importante, porque pueden existir patologías como estas, que son quistes que pueden encontrarse en todo este lugar. Y el peritoneo, ¿para qué nos sirve? Pues para recubrir órganos. Como decíamos, teníamos muy poca función, pero tenemos patologías que pueden ocurrir en el peritoneo. Por ejemplo, estos son quistes peritoneales que pueden existir. Hemos visto en prácticas ya con algunos grupos, cuando hemos entrado a cavidad, a veces hay los quistes hidatídicos que se colocan así de esta forma, no necesariamente en el hígado, sino en la cavidad abdominal. Este lugar, esto que estamos mostrando como esta imagen, nosotros le llamamos área desnuda. Porque imagínense que esto es la cúpula. En sí, este es el diafragma que va a dividir la cavidad torácica de la abdominal. Aquí tenemos una vena, que esta es la vena cava inferior, y aquí van a salir vasos que se llaman suprahepáticos. Aquí está el esófago, por aquí está entrando el esófago a través de esto que nosotros le llamamos diafragma, por un orificio, que este orificio se va a llamar hiato, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta área desnuda prácticamente. Aquí está el ligamento falciforme, aquí van a estar los ligamentos triangulares, y este es el área de fijación del hígado. El hígado va a estar fijado a la pared por esta área, porque todo esto que está así como cortado es que el hígado va a ir a pegarse a ese nivel.
Aquí tenemos varias áreas desnudas que le llamamos o áreas de fijación. Ya habíamos visto la del hígado. Esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Aquí podemos ver el hígado. No solamente el hígado está fijado, también tenemos parte del estómago que se fija, duodeno, que es la parte importante, colon. El colon está fijado ascendente y el colon descendente. Hola, entonces tenemos esas áreas desnudas que son el duodeno, colon ascendente, colon descendente, colon transverso y esta línea que como les mostraba antes que va a dividir espacios peritoneales en cavidad que es la de el mesenterio. También aquí podemos ver si seguimos el colon tenemos fijación. Aquí el meso del sigmoide se fija y el recto se fija por acá. Entonces esto es para darnos una idea. De acuerdo a esto se van a ver las diferentes cavidades peritoneales, por ejemplo. Aquí ya podemos ver la subfrénica derecha, lateral, subfrénica derecha, medial, subfrénica izquierda, parietocólico izquierdo, parietocólico derecho. Tenemos el espacio subhepático, tenemos el espacio supracolónico, tenemos espacios en este caso, que van a ser el mesentérico superior y el mesentérico inferior, y tenemos la pelvis o el fondo de saco, ¿no? Entonces, ustedes ya, de acuerdo a estos espacios que son fijaciones de todo lo que se va a pegar prácticamente hacia esa parte posterior, nosotros vamos a tener los espacios del peritoneo. Por eso es importante esta imagen. Aquí podemos ver otra vez esta área desnuda que nosotros le llamamos que es que hemos quitado el hígado. Entonces podemos ver las partes del peritoneo. Como decíamos, partes del peritoneo tenemos el aumento mayor, el aumento menor, tenemos el mesenterio, el mesoapéndice, el transverso, hay ligamentos, ligamentos del hígado, ligamentos urinarios y hay fosas. Estas fosas, cuando nosotros hablamos de estas fosas, son fosas o lugares donde puede haber eh, son lugares donde son huecos normales, una fosa para el útero, una fosa duodenal, una fosa fecal y una intersigmoide, ¿no? Aquí podemos ver algunos, por ejemplo, este es el aumento menor. El aumento menor, como pueden ver ustedes, no tiene comunicación con todo lo que está en la parte anterior. Si nosotros entramos a cavidad, no vamos a poder entrar a ver el aumento menor, a no ser que cortemos por debajo del estómago o por encima del estómago. Entonces, el aumento menor es el que va a tener es un espacio virtual que va a estar entre el estómago y el páncreas. Y el páncreas se va a hacer, como todos ustedes ya saben, es un órgano retroperitoneal que va a estar por detrás del peritoneo. El peritoneo lo va a cubrir y esta es la evolución natural, cómo va a ir desde que somos niños, o sea, estamos empezando a crecer hasta cómo prácticamente nosotros ya lo vamos a ver cuando somos adultos. Cuando somos adultos, aquí estamos viendo el estómago, aquí estamos viendo el páncreas, el duodeno, que son órganos retroperitoneales, que cuando nosotros entramos a cavidad no los vemos. Vamos a ver el hígado, vamos a ver el estómago, podemos ver el colon, podemos ver intestinos, el epiplon, todo, pero no vamos a poder ver páncreas ni duodeno, a no ser que entremos por encima o por debajo del estómago para poder llegar a ese lugar. ¿Ok? Como decíamos, el aumento menor, tenemos acá el páncreas, que es un órgano retroperitoneal, y acá hay capas igual, como dice acá. Estas capas son las capas de epiplon que se va a unir. Como les decíamos, el epiplon era virtual, pero después ya cuando se une es una grasa prácticamente, que forma el aumento mayor
o epiplon. El epiplon que nosotros le decimos vulgarmente que es como una mantita que va a cubrir todos los órganos del intestino. ¿Para qué sirve esa mantita? Para cubrir infecciones. Si hay una apendicitis, la va a cubrir. Si hay una peritonitis, la va a cubrir. Si hay un problema a nivel de la vesícula, lo va a ir a tapar. Pero si hay pancreatitis, imposible que llegue atrás. No puede ir. El epiplon es anterior y los órganos que están dentro de la cavidad, no retroperitoneales, puede cubrir. Dato importante. Estas son las fosas que le hablamos, ¿no? Hay una fosa acá, que es donde sale el intestino. Pueden ver acá que está todo el meso y el asa fija que nosotros llamamos, este es el transverso, el colon transverso. ¿Cómo identificamos el transverso del intestino delgado o el colon del intestino delgado? Por las austras y por la presencia de TENI. Después, el intestino delgado es liso, no tiene austras, no tiene TENI. Entonces, el asa que está fija, que es la asa fija, digamos, que nosotros siempre llamamos, ese se llama ángulo de Treitz, pero tiene una fosa acá. Es una fosa normal que a veces puede producir hernias internas, puede producir. Después igual hay otras fosas, como esta, por ejemplo, la fosa iliocecal. Aquí está el ilion terminal entrando a el colon ascendente. Entonces se hace una fosa también. Y hay otra fosa que está acá, la fosa iliocecal también llamada, ¿no? Que puede producir alguna vez hernias. Acá tenemos el meso y acá estamos viendo la última fosa, que es la fosa intersigmoidea, por donde está pasando el uréter. El uréter primero está bien cubierto, pero después ya cuando se va hacia la parte anterior, obviamente se superficializa y llega a la vejiga. Entonces también forma una fosa intestinal. ¿Para qué son importantes? Porque ahí se pueden acumular líquidos, por ejemplo esto. Eh, se acumulan líquidos y tenemos que drenar por estas fosas o por estos espacios virtuales que existen. Nosotros tenemos igual Hola, bueno, hola, hola. Sí, se me escucha, ¿no? Aquí nosotros estamos poniendo esto que es, estos son ejemplos de patologías a nivel peritoneal por el mismo problema del peritoneo. Por ejemplo, tenemos las malrotaciones. ¿Qué son las malrotaciones? El intestino normalmente tiene que pasar por detrás de las arterias y a veces los vasos, la mesentérica, no hace que puedan pasar el intestino y obviamente se vuelve una malrotación intestinal. Esa malrotación intestinal lo que va a producir es obstrucciones y con estos pacientes pues generalmente hay que resecar estos lugares y hacer unas uniones o en su defecto tratar de pasar la mayor cantidad de intestino por detrás de la arteria, cosa de que sea viable el paso, ¿no? Después hay arterias igual que apretan estos órganos como el duodeno el yeyuno proximal y que van a causar problemas como este que es el de la malrotación, que es algo interesante. Después, a través de las fosas se puede entrar el intestino y eso se llaman hernias internas. Como tenemos mesenterio en la gran mayoría de los lugares donde hay fosa, si ustedes han visto, hay mesenterio, hay mesoapéndice, mesoilio, no mesociego, mesosigmoides y en el otro lado tenemos el meso del intestino que también van a poder, forman orificios que pueden formar las hernias internas.
Aquí vamos a tener a este paciente que estamos viéndolo así de costado, donde vamos a poder ver, obviamente, el espacio subhepático derecho. Debajo del subhepático está el sufrénico, sufrénico derecho y subhepático que vamos a encontrar en este lado. Y ya cuando lo vemos del otro lado al paciente, vamos a encontrar el subfrénico del lado izquierdo, vamos a encontrar el subhepático, vamos a encontrar el sufrénico del lado izquierdo, como les decíamos. Aquí está el riñón, páncreas, que son retroperitoneales. Hay que recordar siempre eso. ¿Qué órganos no se pueden ver durante la exploración en la cavidad abdominal? Páncreas, riñones, duodeno. Todo lo demás se puede ver, ¿no? Pero estos son los órganos que no se ven durante la exploración. Generalmente hacemos esto ¿para qué? Porque, por ejemplo, cuando hay abscesos o cuando hay alguna colección dentro del... Hay, por ejemplo, en este caso hay una pancreatitis y se llena de líquido que empuja al hígado. Entonces, generalmente si son retroperitoneales, no los vamos a poder ver hasta que hasta que sean muy grandes o de sintomatología, por ejemplo, obstruyan el duodeno o estén haciendo presencia de fiebre o se infecten, etcétera. Y, por ejemplo, aquí se puede ver los abscesos igual que pueden deformar prácticamente y se pueden encontrar en varios espacios. Si hay un absceso en este espacio, sería una infección a nivel subfrénico del lado derecho. Si hay una en este nivel, igual es de la misma forma, hablamos del espacio subfrénico del lado derecho. Esta es la pared inferior. Cuando nosotros vemos la pared inferior, tenemos que recordar que aquí está el coxis, aquí está el pubis, aquí tenemos la vejiga, acá tenemos los uréteres que ya se han superficializado y el recto. Este es un paciente varón. En pacientes mujeres es una forma diferente de disposición porque tenemos la vejiga, tenemos acá el útero y recién tenemos el recto. ¿No? Entonces, estos son los puntos de fijación en la parte inferior, ¿no? El recto prácticamente. ¿Por qué es importante? Porque podemos tener hernias, ¿no? Las hernias inguinales que ya habíamos dicho que son por este. Hay hernias inguinales y hernias crurales. Las crurales van a ir por este espacio y las inguinales obviamente van a ir por la parte superior a esto. Y después podemos tener las hernias internas a través de la fosita que habíamos hablado, de la fosa del, del colon sigmoides. Ujú. Aquí tenemos patologías o causas de por qué se puede obstruir o por qué se puede dañar nuestro peritoneo, o hablamos de las peritonitis ya. Nosotros tenemos patología del peritoneo. Cuando hablamos del peritoneo, la patología principal es la peritonitis. La peritonitis se caracteriza por una inflamación del peritoneo y esta puede ser primaria, secundaria o terciaria. Primaria si se produce por alguna razón a nivel del peritoneo. Esto puede ser, por ejemplo, en una tuberculosis peritoneal que va a ser fibrosis, va a ser daño a nivel del peritoneo. Puede ser por una contaminación secundaria, por ejemplo, hay mucho líquido contaminado rondando, entonces se contamina el peritoneo también y eso es una peritonitis primaria. Una peritonitis secundaria es de acuerdo o secundario a las patologías que normalmente tenemos acá. Puede ser secundaria una apendicitis, puede ser secundaria una vesícula, puede ser secundaria una úlcera gástrica, puede ser secundaria una perforación intestinal, a una ruptura, a un pólipo, un divertículo colónico, a un trauma intestinal, un divertículo de Meckel, alguna lesión o una fuga a nivel intestinal, perforación intestinal, secundario a lo que ustedes imaginen. E incluso puede ser secundario a alguna enfermedad inflamatoria pélvica ginecológica, porque recordemos que estos órganos están dentro de la cavidad peritoneal, ¿no?
Y las terciarias va a ser cuando ya se ha tratado las patologías, la peritonitis secundaria. La peritonitis terciaria va a ser cuando existe, por ejemplo, una neocontaminación. Por ejemplo, esta es una peritonitis terciaria, un absceso del hígado es una peritonitis terciaria. Una peritonitis que esté en contacto, ¿no?, con el peritoneo va a ser un absceso hepático que esté en contacto con el peritoneo, va a ser una peritonitis terciaria. Un absceso a nivel de posoperado a nivel del apéndice, un absceso periapendicular va a ser una peritonitis terciaria. Eso siempre para tomar en cuenta. Acá tenemos, como les decíamos, hay primarias, secundarias y terciarias en cuestión de las peritonitis. Esta es una peritonitis primaria, esta es una tuberculosis fibroadhesiva que puede causar este tipo de imágenes, ¿no?, que se adhiere todo el intestino hacia la pared. Después tenemos causas, por ejemplo, acá puede haber causas espontáneas en niños, puede haber en adultos. La tuberculosis es uno de los mejores ejemplos de peritonitis primaria. Secundaria, como ya les decía, secundaria todo puede ser perforación del intestino, necrosis del intestino, pelviperitonitis, puede haber. Y las terciarias, ya las postraumáticas también, digamos, post-trauma de algún órgano interior. Y las terciarias ya van a ser por defectos posoperatorios como una fuga de la anastomosis o que se ha quedado toda una colección y entonces se ha hecho un absceso post tratamiento, ¿no? Post apendicectomía, por ejemplo, una colección periapendicular se denominaría peritonitis terciaria. ¿Ok? Eso. Y bueno, esto ya más o menos para que tengan una idea, este es un paciente donde se ha operado de un apéndice, se puede liberar, se puede ver el apéndice. Una vez que nosotros liberamos el apéndice, podemos ver cómo se sale el pus. Entonces, esta es una peritonitis secundaria a una apendicitis. Miren cómo está la cantidad de pus que se ha encontrado. Este es un ejemplo de peritonitis secundaria. Aquí podemos ver, esta es la región pélvica, aquí estamos hablando este es el apéndice y cómo se está aspirando el contenido. Y después ya se procede a hacer la apendicectomía. Está todo el apéndice y ahí vamos a hacer un clipaje del apéndice y se acaba la apendicectomía. Esto es lo divertido de la magia de la edición, ¿no?, que te permite hacer cirugías de 1 hora en 30 segundos. Pero bueno, con esto hemos acabado de ver la parte de cavidad peritoneal, hemos visto pared abdominal y cavidad peritoneal. Y cuando hay infecciones terciarias, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Pues drenamos. Estamos aquí, yo estoy acá haciendo un drenaje percutáneo de una colección. Como pueden ver, aquí he sacado pus. Es una colección a nivel del colon. Este paciente tenía una perforación colónica secundaria a un divertículo de colon que se ha roto y se ha perforado, y como el colon está fijado en la parte posterior, entonces ha hecho una peritonitis secundaria que hemos tenido que drenarla a través de un drenaje percutáneo. Los drenajes percutáneos son estos, eh, son, se, primero lo que hay que hacer es colocar una aguja, se coloca una guía y después se pasa el drenaje y después ya se obtiene la magia, ¿no? Se obtiene el contenido. Una vez que ya tenemos, pues una vez que se resuelve, se da el alta al paciente sin mayor problema, ¿no? Por ejemplo, aquí está cómo hemos entrado a esa colección grande y cómo le hemos drenado. Y eso es todo.
Entonces, bueno, ya hemos visto los dos temas que nos tocaba esta semana. Entonces, nos vemos ya la próxima para ver un poco más vamos a hablar ya de esófago. Ujú, de esófago. Yo creo que es mucho, pero es porque se ha comprimido mucho las teóricas. Pero de todas formas, tenemos que adaptarnos nomás, no hay otra. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran saber?